7 de la mañana con 13 minutos. Como lo habíamos anunciado, está ya con nosotros David Adler, coordinador internacional progresista y jefe de misión de la Internacional Progresista para el análisis de lo que ha sido este proceso electoral en nuestro país. David, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cuáles Muy son, buenos días. cuáles son a Sí, esta hora sus primeras impresiones de el desarrollo de este proceso electoral? Estamos ya viviendo el silencio electoral después de que se cerró la campaña. Nos quedan pocas horas nada más para asistir todos los ecuatorianos a las urnas. ¿Cuáles han sido sus primeras impresiones? Bienvenido, buen día. muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, para nosotros es importante que pasemos como pasito a pasito en este proceso, ¿no? Que vamos a estar en todas partes de Pichincha, alrededor del país, observando ese proceso con el propósito de desarrollar un informe que vamos a entregar a las autoridades y comunicar al público. Lo que hemos visto, la verdad es que sí nos preocupa un poco, porque como saben todos ustedes y los que están escuchando este programa, es que ya tenemos un conflicto entre las autoridades electorales del CNE y TSE. Y para nosotros, no esperamos que vaya a ser un evento muy gigante, ¿no? Como lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia en 2019, sino lo que nos preocupa es la posibilidad de estos conflictos, microconflictos, como acumulan y pueden hacer daño a la percepción pública de la legitimidad de las elecciones. Entonces hemos visto en la prensa chisme circulando en la prensa y cosas más formales, más oficiales. Y eso sí, como poquito a poquito hacen daño a la posibilidad de un resultado legítimo. Y para eso es muy importante para nosotros que sí coordinemos con todos los equipos aquí que están aquí como observadores y que trabajemos mucho con esas autoridades para asegurar que esos conflictos no impactan a la legitimidad del resultado este domingo. David, nos acompañan los colegas periodistas Licenia Espinel de Pichincha Universal y también Juan Carlos Cabezas de Radio La Calle, quienes les saludamos. Licenia, por favor. ¿Cómo está, David? Buenos días. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Usted ya recibió la respectiva credencial, la física me refiero, el cronograma en el que usted hará su proceso de observación, por un lado. Por otro, ¿qué opinión le merece el hecho de que otros observadores estén teniendo una serie de percances para poder realizar esta función que lo único que busca pues es transparentar este proceso electoral y garantizar que la voluntad de los ecuatorianos el próximo 7 de febrero sea respetada? Sí, es que yo estoy aquí representando la Internacional Progresista, pero como he mencionado, es muy importante que trabajemos como un equipo entre todas las delegaciones, ¿no? Porque los ataques que hemos visto contra varios observadores que están aquí con nosotros, es un ataque contra todos. Entonces sí, nos preocupa mucho que haya otras delegaciones que han sufrido ataques en la prensa por parte del CNE, de verdad, y también que están experimentando dificultades en este proceso. Por nuestra parte, ha sido, bueno, vamos paso a paso y hemos tenido buenas conversaciones con TCE, con las autoridades desde hoy, pero sí, es que hoy va a ser un día fundamental para prepararnos para este fin de semana y si no podemos como entrar en el domingo con toda la confianza de cada equipo que está aquí, eso va a contribuir al problema que describí, de que es como están acumulando estos microconflictos y microproblemas que va a crear, perdón, una nube de incertidumbre en la comunidad internacional como aquí en Ecuador. Y esto puede ser, sí, puede hacer daños sí, a las instituciones de democracia y la posibilidad de llegar juntos a un resultado reconocido internacionalmente como domésticamente aquí en Ecuador.
¿Cómo está David? Le saludamos de Radio La Calle, Juan Carlos Cabezas. David, ¿usted estuvo quizás en las elecciones de octubre en Bolivia en el 2020? Sí, sí, hemos estado ahí. ¿Cómo fue la situación allá? Si nos puede hacer un recuento de cómo hubo una espera de saber los resultados finales por primera vuelta, cuánto tiempo demoró, o sea, un poco para hacer una comparación, no digo que vaya a pasar lo mismo acá, pero sí para saber por la cercanía y también por ser una elección presidencial, que nos dé su testimonio de cómo se desarrollaron las cosas allá. Bueno, dos cosas muy importantes desde nuestro punto de vista. La primera es que la observación electoral no empieza esta semana, ¿no? Hemos estado observando la situación aquí en Ecuador por meses y años, ¿no? Y los ataques contra las instituciones democráticas y los derechos constitucionales del pueblo ecuatoriano por años. Entonces, vemos esas elecciones como una oportunidad para recuperar estos derechos, estas instituciones, pero también que va a reflejar años y años de daño por parte de este gobierno y de FMI, por ejemplo, contra esos derechos. Eso también fue la situación en Bolivia, que no solo fue unas elecciones, sino el último paso de un gran proceso después del golpe de Estado en noviembre de 2019, de organizar y movilizar alrededor del país. Entonces, estamos muy enfocados en la posibilidad de que haya gente aquí en Ecuador como en Bolivia que no van a tener no van a poder ejecutar su derecho constitucional a esas elecciones justas y libres. Lo que hemos visto ahí, sí llegamos a Ecuador con una serie de preocupaciones muy similares al caso de Bolivia. Fuimos allí con una prioridad para luchar contra la OEA, porque ya después del golpe de Estado en Bolivia en 2019, han perdido la OEA toda su credibilidad, ¿no? Y para nosotros, como la Internacional Progresista, es muy importante que desarrollemos una infraestructura de observación electoral que tiene un base en las activistas, movimientos y partidos alrededor del mundo que son motivados por la importancia de la democracia. Porque la OEA, obviamente, y Luis Almagro, que es su presidente, no pueden cumplir esta misión de proteger la democracia. David, en las últimas horas en Ecuador hemos vivido algunos acontecimientos parecidos o similares a los que vivió Bolivia tanto en octubre del 2020 como también a finales del 2019. Ayer conocíamos, y lo hacía público en su propia cuenta de Twitter, la política peruana, Anaí Durán, que había sido retenida por la Policía de Migración del Ecuador durante más de 8 horas y que le habían formulado preguntas como por ejemplo si era socióloga comunista. Después de 8 horas de pasar retenida en el aeropuerto, acá en Quito, fue liberada y pudo ingresar al país. Tienen otro tipo de alertas adicional a la que denunciaba ayer Anaí, como también esos pronunciamientos que han sido públicos de parte del vicepresidente del Consejo Electoral, Enrique Pita, tratando de anticipar una posible sanción o desacreditación de Manu Pineda y de Juan Carlos Monedero. Sí, y también hay otros ejemplos que han venido de otras partes. Ustedes sí se acuerdan lo que pasó en la revista Semana con acusaciones que la Internacional Progresista ha facilitado este préstamo a la campaña de Andrés Arauz, ¿sabes? ¿Eso es falso? ¿Cómo? Eso es falso. Eso es falso, obviamente, es completamente falso, es ridículo, absurdo, ¿sabes? Pero para nosotros esto es lo que referí como todos estos casos que no son gigantes, ¿no? En el caso de la peruana hemos expresado nosotros, como la Internacional Progresista, nuestra preocupación obvia de lo que pasó en el aeropuerto, pero es como esos miles de casos, historias, rumor, chisme, todo lo que está circulando en todas partes, pueden contribuir a la percepción de que el resultado este domingo no será legítimo.
Eso es nuestra preocupación. Entonces tenemos que combatir cada caso así, con toda la fuerza que tenemos, porque, y coordinar como entre activistas aquí en Ecuador, como observadores internacionales, para que hablemos con una sola voz y confrontamos estas fuerzas de confusión y reacción que quieren hacer ese tipo de daño a las elecciones este fin de semana. David, perdón que me salte un turno, por acaba de decir el consejero Pita en el noticiero Contacto Directo que en algunos países no se han podido desaduanizar las papeletas para elegir parlamentarios andinos y que por lo tanto no se podrá votar esa dignidad en dichos países. Yo quiero, con esta expresión de parte de uno de los árbitros de esta jornada electoral del domingo, qué riesgos empiezan a aparecer sobre las elecciones, sobre todo el tema de la legalidad, ya que el hecho del material electoral, acaba de reconocer el consejero Pita, no ha llegado a todos los países. Sí, es un gran riesgo y hemos estado también hablando mucho de la posibilidad de que el voto del extranjero, de fuera del país, también sea una fuente de riesgo, de que estamos muy preocupados de la posibilidad de que se pueda intervenir en este proceso también. Y vamos a estar observando todo eso, pero desde nuestra parte la gran importancia es la como solidaridad y la vigilancia de la comunidad internacional, porque en Bolivia, como aquí en Ecuador, las cosas más feas pasan en la oscuridad. Entonces, vamos a estar aquí hoy, mañana, todo este fin de semana, como alertando a nuestros compañeros alrededor del mundo y también como con esos ejemplos, Juan Carlos, que has mencionado y varias otras, como desarrollando nuestro propio informe, pero comunicándolo como en vivo a la comunidad internacional, porque yo pienso que, otra vez, lo que nos preocupa es la posibilidad de que estos casos son cientos de casos que están pasando a la misma vez y no es posible que toda pueda llegar a la atención de la comunidad internacional, pero todo contribuye a esa nube que mencioné de incertidumbre. Y es ahí, bajo esa nube, en la oscuridad, donde las cosas más feas y más antidemocráticas puedan pasar. David, igual que otros delegados internacionales o observadores, como en el caso de la Organización de Estados Americanos, ustedes han podido ser parte de esta verificación del sistema de conteo rápido, por ejemplo, del sistema informático de su funcionamiento, como sí lo hicieron con la misión de la Organización de Estados Americanos. Sí, hemos estado mandando acceso al conteo rápido y tenemos una parte, nuestra delegación tiene dos partes. Una parte que es como parlamentarios que han venido de varios países alrededor del mundo con sus pasaportes diplomáticos para dar más legitimidad internacional a las elecciones, así como testigos de la democracia aquí. Pero también tenemos una parte más técnico y eso es como hemos desarrollado eso después de la experiencia de Bolivia. Entonces, ellos van a estar completamente enfocados en ese tema del conteo rápido y lo que va a pasar con las actas, porque sí, estamos muy preocupados. Hemos hablado un poquito de lo que pasó en Bolivia, pero será muy importante que sí tenemos en nuestro lado la capacidad técnica de combatir la narrativa de la OEA y sus amigos aquí en Ecuador, que hay algo que está pasando como sus acusaciones muy falsas contra Evo Morales y el MAS en Bolivia. Entonces, vamos a estar ahí observando todo eso, como cuando después del cierre del voto, vamos a estar muy como vigilados ahí del conteo rápido, porque es ahí, en esas horas tan frágiles, entre 5 y 11 por la noche, donde hay una narrativa que concretiza no solo en Ecuador, sino en los ojos de la comunidad internacional, y eso nos preocupa mucho. Y vamos a estar muy como vigilados en mantener la paciencia, esperar que el voto llegue de todas partes del país, que tenemos una imagen muy clara y legítima, ¿no?, del resultado de ese proceso. Para eso también es clave que las organizaciones políticas trabajen mucho con sus técnicos en materia de control electoral, ¿no? Que estén siempre vigilantes de lo que suceda al momento del conteo de los votos. Sí,
Bueno, la verdad, podemos hablar muy francamente. Podemos hablar muy francamente. No hay balance, no hay balance en los recursos de los equipos de observación. Equipos de observación. Ujú. La OEA, la Unión Europea, ellos tienen mucho más recursos que las delegaciones como la mía, que sí ha venido con dos partes del equipo y tenemos como compañeros más allá, fuera del país, que van a apoyar. Pero la verdad es que la OEA tiene como muchas personas que están aquí para hacer ese trabajo y han estado aquí semanas, meses para hacer ese trabajo. Y para eso es muy importante que sí coordinemos y que nosotros no solo estamos observando el proceso electoral aquí en Ecuador, sino también estamos observando el trabajo de la OEA. Entonces somos como observadores internacionales en estos dos lados, ¿no? Que queremos observar los observadores que ya han hecho como un año histórico que no podemos calcular, pero sí, somos bien sospechosos de lo que pueden hacer aquí en Ecuador. Lo de la OEA es interesante, ¿no? Porque son observadores que van a estar también observados. Yo decía, apenas llegó la misión de la OEA, los ecuatorianos nos toca estar todavía con los ojos muchísimo más abiertos, compañeros. Es como la pregunta, ¿quién observa a los observadores? Bueno, ahí también está Claro. David O Adler, quién quien controla al no, contralor acá en el Ecuador, Juan exactamente. Carlos. Él es jefe de la misión internacional progresista, quien va a estar justo, quien está ya en Quito para hacer su observación electoral. David, quienes quisiéramos saber cómo va, cómo avanza su jornada de observación en vivo, cómo podemos hacerlo, entiendo yo, va a haber un link, va a haber la posibilidad de seguir sus informes, a qué horas se emitirán, y quizás hay un comentario suyo, ¿no? Son exhortos, son observaciones que van sobre todo al exterior, pero no tienen la capacidad de ser vinculantes directamente al ejercicio democrático del país. ¿Esto es algo que debe analizarse en términos democráticos o está bien que sea así? Ah, bueno, para tu primera pregunta, vamos a estar como en nuestras redes sociales, la Internacional Progresista, emitiendo nuestras observaciones en toda esa jornada. Tenemos hoy otros mítines también con la presidenta Diana del CNE para otra vez expresar nuestras preocupaciones. Ayer con TCE, que fue una reunión muy interesante. Podemos hablar más de lo que pasó en la reunión con TCE, porque esto sí hemos salido con una imagen muy clara del poder que el TCE piensa que sí tiene, ¿no? De que el TCE nos ha dicho que somos la ley y vamos a decidir en cualquier caso lo que pasa, cuál es el resultado. Y eso nos preocupa mucho, que hay obvio conflicto entre la competencia de esas autoridades. Entonces vamos otra vez hoy con el CE expresar esta preocupación para obtener una imagen más clara de dónde está la autoridad de decidir en el caso de incertidumbre que mencioné este domingo. Entonces vamos a estar como publicando observaciones y como nuestra agenda, pero también vamos a tener dos documentos. Ya hemos publicado nuestra como declaración de motivación, porque estamos aquí, porque es una elección tan importante en los ojos de la comunidad internacional, en el contexto de esta nueva ola de democratización aquí en Latinoamérica, pero también a nivel mundial. Entonces ya se pueden encontrar eso en nuestro sitio de web, progressive.internacional. Pero también vamos a publicar mañana otro informe un poco más desarrollado, lo que hemos visto y qué pensamos sobre la posibilidad de la expresión de una soberanía popular este domingo. Y después después de domingo, después de esta experiencia de observar el conteo rápido y observar los observadores de la OEA, vamos a publicar otro informe que va a tener como todas nuestras observaciones de lo que pasó o de lo que va a pasar ese domingo. Entonces todo eso va a ser público y como ya que somos aquí con el apoyo financiero de miles de personas y como activistas, movimientos
partidos alrededor del mundo, es muy importante para nosotros que sí comuniquemos todo lo que estamos viendo aquí al público internacional. No sé si Juan Carlos contestado tu pregunta. Sí, sí, la primera. La segunda, muy rápidamente, solo David, tus informes o los informes, o cómo debería reaccionar un Estado cuando observadores internacionales cuestionan el desarrollo de una votación. ¿Deberían ser vinculantes o deberían quedarse en exhortos? ¿Qué piensas tú, ya en estructura? Bueno, yo no pienso que nuestro rol acá es intervenir en estos procesos. Eso, ya que el derecho constitucional, la soberanía popular pertenece al pueblo ecuatoriano, nosotros estamos aquí para apoyar a este pueblo ecuatoriano, ejercer ese derecho y para luchar contra organizaciones como la OEA que quieren hacer daño a este derecho constitucional. Entonces, en el caso de que vemos irregularidades, etcétera, sí depende mucho de lo que pasa, porque tenemos otra ola, la verdad, otra ola de preocupaciones de la posibilidad de entre una primera y segunda vuelta pueda pasar muchos más conflictos y irregularidades. Una cosa que el TCE nos ha dicho ayer en nuestra reunión es que su caso contra el CNE, que han apelado, las consecuencias de este caso sí parece que van a llegar entre la primera y segunda vuelta. Es decir, Y que en este podrían caso, ser destituidos los consejeros electorales después del 8 de febrero. exactamente, entre la primera y segunda vuelta. Y nos han asegurado que en este caso no se preocupen porque nada puede intervenir en la marcha de democracia aquí en Ecuador. Sí, vamos a tener una segunda vuelta si necesitamos. Pero otra vez expreso mi preocupación de que casos así, ¿no? Crean un entorno de caos que contribuyen a esta nube de incertidumbre en que la percepción de legitimidad en el proceso electoral está en cuestión, ¿sabes? Correcto. Entonces, no Correcto, sé ahí, si... ahí tengo una duda, David, por favor, y si podría ayudarnos a esclarecerla. Y es del hecho de que, a ver, nos dice que los jueces del Tribunal Contencioso les afirmaron a los observadores de que los consejeros que han sido denunciados podrían ser incluso hasta destituidos entre el 7 de febrero y el 12 de abril. Si es que finalmente se los destituye, esa destitución hablaría de un mal desempeño también de parte de ellos al frente del Consejo Electoral. ¿Y ese podría ser quizás una causal como para nulitar el resultado de las elecciones o no podemos llegar a ese extremo? No podemos llegar a ese extremo, Ok. yo pienso, ¿sabes? Um, el TCE lo que nos han dicho es que en el caso de que sí las consecuencias llegan entre el 7 de febrero y segunda vuelta, los consejeros del CNE no van a estar, pero otras personas sí pueden ejecutar el proceso electoral, que no nos da mucha paz, la verdad, porque no es una cuestión para nosotros de anular el resultado. Es la posibilidad de que este caos, esta incertidumbre, estas cuestiones van a dar oxígeno a las fuerzas antidemocráticas, a los enemigos de democracia, a los partidos y personas que no quieran que el pueblo ecuatoriano ejerce su derecho constitucional a la soberanía popular. David, esta reunión con los delegados o las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral podría dar a entender que ya hay una decisión tomada sobre la destitución de los vocales del Consejo Nacional Electoral después de la primera vuelta. O sea, ¿ya tendrían ellos esa decisión tomada o están analizando dar a conocer una resolución recién después de la primera vuelta electoral? Lo que yo entiendo es que están esperando otra decisión, que nada está, no hay decisión hecha
en este caso, pero solo hay el tribunal sí ha iniciado este proceso. Están esperando que las consecuencias, desde su punto de vista, de las malas acciones, de la mal gobernanza del CNE, tenga consecuencias para los consejeros del CNE. Y nos ha dicho que sí, porque el TCE sí sabe que nosotros como observadores estamos muy preocupados por el conflicto entre ellos y el CNE, porque obviamente crea barreras y problemas para la posibilidad de ejecutar un proceso formal, normal y transparente. Si el CNE piensa que haya como consecuencias penales que están como ahí en el aire, ¿no? Es difícil, me parece difícil como trabajar y hacer ese trabajo tan fundamental. Entonces, David, sí, sí, David, cuenta. un poco lo que pasa, lo que ves es que nos plantea un montón de preguntas, lo que tú nos has dicho, ¿no? Más que claridad, nos siembras también un poquito esa incertidumbre, porque además, si te dijeron eso, se podría configurar, y hago la pregunta también a los compañeros, una especie de prevaricato al decir que la cosa estaría clara y que los consejeros van a salir pasada la jornada del 7 de febrero. Entonces ahí viene una serie de conflictos, es un ámbito noticioso de alguna forma para nosotros, pero que no clarifique el escenario electoral de ninguna forma. No. Bueno, me parece que tengo que clarificar un poco. Que hay un periodo para la apelación, pienso que es la palabra en español, apelación, y legalmente hay una obligación de responder a la apelación entre 30 días. Lo que el TCE nos ha dicho es que esos 30 días van a terminar entre la primera vuelta y si tenemos una segunda vuelta, la segunda vuelta. Como saben todos, varias cosas pueden pasar y aún en la arena, en este terreno legal, muchas cosas pueden pasar. Entonces, no sabemos lo que va a pasar. No hay certeza de consecuencias o qué va a pasar entre esas dos autoridades. Pero expreso otra vez que no importa tanto, porque esta incertidumbre, esta los conflictos que crean este entorno de confusión, eso hace su propio daño al proceso electoral. Entonces, tenemos que mantener como una fuerza, no sé, un espíritu abierto y determinado para cumplir este proceso electoral, porque sí, hay barreras y estamos preocupados de que puedan contribuir a la percepción David, ¿qué tan sí. comprometidos están los candidatos? Porque también creo que es importante que las mismas candidaturas, eh, digamos, formen parte de estas vedurías, ¿no? Porque, digamos, ellos deberían ser los principales interesados en que este proceso electoral se desarrolle con normalidad. ¿Qué tan interesados están los candidatos, por ejemplo, en reunirse con ustedes? Tengo entendido que hay solicitudes que se han planteado a las candidaturas para poder sentarse en una mesa de diálogo y conversar, ¿no? ¿Han tenido ya confirmación con quiénes se van a reunir? ¿En qué momento? Sí, claro. Hoy y mañana vamos a tener varias reuniones con candidatos y partidos, porque sí, es muy importante para nosotros que escuchemos a sus propias preocupaciones, porque sí, como ha dicho, forman una parte esencial, fundamental en este proceso, y para nosotros, para cumplir nuestra misión de observación electoral, será muy importante escuchar a ellos y a todos, no solo a uno o dos, pero a varios candidatos presidenciales y a la Asamblea igual. Entonces, sí, eso es como una parte de la agenda, de la jornada. Tenemos varias confirmaciones. Obviamente es como un momento un poco caótico para todos. Entonces, imagino que no vamos a tener la oportunidad de hablar con todos los candidatos que queremos. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo que es fundamental para hacer este tipo de trabajo, que estamos en la mesa con oficiales, pero también con candidatos y partidos. ¿Con qué candidatos? No tengo aquí la agenda de hoy y mañana, pero sé que son bueno,
como en el nivel presidencial con varios, como con 4 campañas, pienso, a 4 listas tenemos ya confirmados, pero bueno, no tengo como la agenda hoy en frente. Okay. David, para finalizar, ustedes van, en caso de que se produzca algún incidente que amerite ser comentado por ustedes en su calidad de observadores internacionales durante el proceso del próximo domingo, ustedes van a ir alertando si se produce algún incidente, digo, que merezca la pena ser informado, o tendremos que esperar a la finalización de la jornada y que ustedes emitan un informe general. Las dos, digo, porque tenemos que trabajar a corto plazo y largo plazo, o medio plazo. El corto plazo es lo que he mencionado, que hay una ventana muy, muy importante entre el 5 y el 11 de la noche, el domingo, cuando la narrativa concretiza de lo que pasó y el resultado, ¿no? Por eso hay tanto énfasis en esos exit polls, que nos da mucha preocupación porque hay mucha posibilidad de que esos exit polls no reflejan la realidad. Y entonces tenemos que estar muy alertos y comunicando mucho este domingo a la comunidad internacional. Pero, como has dicho, en el caso de que vemos irregularidades muy serias, eso va a iniciar un proceso un poco más largo de que desarrollemos nuestro informe y que trabajamos muy cerca con otras delegaciones para checar qué han visto ellos, qué dice nuestro informe y su informe, cómo podemos agregar la data que estamos coleccionando para tener una imagen mucho más completa, porque será muy importante que en este caso no es solo nuestra obligación, ¿no? Nuestra obligación no es solo comunicar con la con la comunidad internacional, sino colaborar con las autoridades acá para asegurar que tengamos una visión completa y verdadera de lo que pasó. Entonces, vamos a estar trabajando en estos 2 plazos. Muy bien. Bueno, creo que cerramos esta entrevista nada más de despedirle y agradecerle a David Adler por sus comentarios. Y bueno, sí tenemos muchos enemigos en la democracia ecuatoriana, pero a pesar de todo, creo que hay una voluntad ciudadana de luchar a contracorriente, incluso frente a las autoridades electorales y defender su voto. Eso está previsto en la Constitución y es un derecho de todos los ecuatorianos, Alexis. Muchísimas gracias, David Adler, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Es muy importante el trabajo que ustedes vienen a desempeñar acá en nuestro país. Creo que también los ciudadanos ecuatorianos van a estar pendientes de lo que ustedes publiquen como informes de lo que serán las elecciones del 7 de febrero, del antes, del durante y del después del 7 de febrero. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y yo pienso que estas elecciones puedan ser un rayo de esperanza a toda la región y alrededor del mundo, para todos los movimientos populares que están luchando por la democracia en sus propias comunidades. Gracias. Muy amable, David. Gracias.